Bueno, pues hoy estamos con José Mataix, entrenador estamos a muchos miles de kilómetros de distancia porque él está ahora mismo en Arabia y queríamos entrevistarle porque al final es un entrenador que ha pasado por la cantera del Villarreal, estuvo el año pasado en Singapur y queríamos que nos contase un poco su historia, también su trayectoria actual en Arabia, en el Al Ettifaq, sí, Al Ettifaq, y quería decirlo bien. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenos días. Perfecto, lo has pronunciado perfecto. Vale, Tifac. Pues sí, quería bueno, charlar contigo porque al final tu vida en apenas 2 años ha cambiado muchísimo, ¿no? De estar en la cantera del Villarreal, cerca de casa, porque hay que recordar que es de un pueblo de Alicante. ¿Cómo se ha llevado eso, no? Porque al final en un año cambiar, bueno, en 2 años mejor dicho, cambiar Villarreal, la ciudad deportiva, Miralcamp, por Singapur y ahora Arabia, ¿cómo se ha llevado eso? Bueno, pues la verdad que nada, que fue un cambio bastante positivo, no me puedo quejar y fue bastante progresivo ese cambio, no puedo decir que sea un cambio de la noche a la mañana, aunque sí que hay muchas diferencias entre lo que es un contexto de fútbol tan concreto como es el español, como es en Villarreal en este caso, que todavía es más específico, más concreto, es una filosofía muy clara desde hace muchísimos años a irte a otro país como Singapur, que es completamente diferente, y luego a otro que es completamente diferente a estos dos, que es Arabia Saudí. Pues bueno, la verdad que con naturalidad, no te puedo decir otra cosa, con naturalidad. Pensé que el cambio iba a ser mucho más drástico, mucho más grande. Al salir de España, al salir de la zona de confort de Villarreal, al final estuve 8 temporadas en el Villarreal, que son muchísimas. Prácticamente todas las que he entrenado han sido allí. Y bueno, pensé que iba a ser mucho más duro, pero que va. La verdad que me encontré primero en Singapur con un equipo espectacular. Es un equipo que ahora hablaremos, pero con todas las posibilidades del mundo, un país maravilloso, gente espectacular. Y luego en Arabia Saudí, pues un poco más de lo mismo. Tienes esa otra cosa totalmente diferente, que ahora entramos en detalle, pero la verdad que súper bien, súper contento. Claro, porque yo quería empezar por ahí, ¿no? Porque al final, lo has comentado, ¿no? 8 años en la cantera del Villarreal, solamente una de las cuatro más potentes de España y muy reconocida a nivel europeo. Eh, ¿qué te llevas o qué has implementado, mejor dicho, en tu etapa, ya no solo en los Lion City, sino también ahora en Arabia de la cantera del Villarreal? Porque al final, 8 años, has visto muchos jugadores que ahora mismo están en la élite o en segunda división. Incluso me comentabas, ¿no? Por privado de Requena, Luis Quintero, que los has entrenado y ahora mismo están, pues rompiéndola en el filial, incluso también en etapas en Ceido, sobre todo Luis. ¿Qué has implementado en esta nueva etapa de lo que aprendiste en Miralcamp? Pues prácticamente todo, porque cuando yo llegué a Villarreal, pues al final no tenía mucha experiencia como entrenador, la que tenía pues de haber jugado y tampoco he sido jugador profesional. Y prácticamente todo, porque es que ahí me he hecho entrenador, ahí me hice entrenador y ahí aprendí muchísimo Me tocó además vivir una época espectacular en Villarreal con Sergio Navarro de director de metodología, que ahora está de director de cantera del Athletic, con gente increíble, Marcos Merino, que está ahora de director también o adjunto a metodología, coordinador de metodología, perdón, en el Athletic de Bilbao. Pues me tocó coincidir con gente muy top, con Joan, que está ahora en el Mallorca, director de metodología, Renau, que está entrenador en el Athletic Bilbao, Adrián Esteve, que está entrenador en el Athletic Bilbao, Mario Bárcena, que bueno, lo conoces, estuvo el año pasado en el Villarreal Juvenil A, ahora está sin equipo, pero bueno, ya te digo, gente muy top, y otros que siguen, como Carlos Bou, que sigue ahí entrenando al sub-14, al infantil A. Entrenadores que creo que están por encima de la media sí, te diría que sí, por encima de la media del nivel en España y, pues imagínate, de ellos he aprendido muchísimo y lo estoy implementando todo en Singapur y en Arabia Saudí. Sí que es verdad que no puedes implementar todo porque al final la cultura es diferente, los jugadores son diferentes y la idiosincrasia del país es diferente, pero se implementa gran parte de cómo yo entiendo el fútbol, de construir desde atrás, de ser protagonista con y sin balón. Pues todo esto lo he aprendido en Villarreal y, y así lo trato de transmitir, lo trato de llevar a cabo en los sitios en los que estoy con sus peculiaridades, como te digo, porque es completamente diferente todo. Claro, y eso justo te quería preguntar, José, porque al final
pasar de una cantera como la del Villarreal, donde pues eso, es fútbol de toque, ¿no? Que sea un juego vistoso, es salir desde atrás, que los chicos desde muy pequeños ya tengan una filosofía concreta, llevar eso a Singapur y Arabia, donde quizás el fútbol es menos vistoso y quizás a lo mejor los chicos están menos adaptados al fútbol europeo, por así decirlo. ¿Cómo lo has llevado? ¿Te ha costado mucho implementar o hacer ver a los chicos que el fútbol que querías tenía que implementarse de esta manera? ¿Cómo ha sido el proceso? Pues no me ha costado porque sinceramente lo vi rápido. La primera semana de entrenamiento en Singapur, haciendo más o menos pues, ejercicios muy similares a los que hacía en Villarreal, en los entrenamientos diarios, juego de posición, ataque, defensa, pues ves que la naturalidad de los jugadores y del país es completamente diferente. Siempre es una cosa que siempre hablamos en Villarreal. Tú llega un chico nuevo a Villarreal, le pones la camiseta amarilla y pasa el balón. Igual viene de un contexto del norte de España que nunca pasa el balón, pero llega a Claro. Villarreal y bueno, pues es un poco la idiosincrasia, ¿no? No sabemos cómo, pero es algo que sucede que parece hasta mágico que llegan allá a Villarreal y todos son buenos pasándose el balón. Por supuesto, su labor tiene el scouting. Pues bueno, esto en Arabia Saudí era completamente diferente. Perdón, en Singapur era completamente diferente. Lo que veo en el primer juego de posición que hago es que la naturalidad de esos chicos es ir hacia adelante. Son chicos técnicamente muy buenos, bajitos casi todos ellos con centro de gravedad muy bajo, giros muy potentes en giros, técnicamente buenísimos, pero que es una naturalidad es ir hacia adelante. Mm. Entonces, bueno, trato de hacer ahí un pequeño mix. Ahí en esto, pues ver mucho a Roberto de Chervi, que es actual entrenador del Olympique en Francia, que estaba en el Brighton antes. Pues bueno, me ayudó también porque él tiene una manera un poco similar a eso, que creo que la implementó en Inglaterra. Pues creo que es un poco similar. La naturaleza de los jugadores ingleses es un poco más, o de la Premier League, es ser más vertical. Y él desde el ser protagonista con balón trata de ser vertical y yo un poco, no lo copio, pero sí que trato de adaptar mis ideas de Villarreal a este juego de Singapur, que es completamente diferente, con esta ayuda de Chervi, que si no lo hubiese descubierto, pues me habría costado un poco más, la verdad. Claro, porque recuerdo que hablando por privado sobre tus primeros meses, ¿no? En Arabia, me comentabas que eran chicos muy habilidosos, con mucha técnica, pero que sí que es cierto que a nivel táctico les costaba, ¿no? Mantener a lo mejor el bloque medio, bloque bajo, adaptarse a lo mejor a lo que no se ve detrás de la televisión, o que a lo mejor cuesta más a un aficionado entender en el fútbol. Es que en estos, ya digamos, en este primer tercio de campeonato, ya estamos en noviembre casi acabando el año, los chicos ya están metidos en la rueda por completo. Sí, bueno, si quieres, no por completo, porque hay muchas cosas Hmm, por mejorar todavía, claro, pero sí que están muchísimo mejor. Si quieres, te comento un poco. sí, Es que sí, claro, por supuesto. en Singapur, la diferencia un poco entre Singapur y Arabia Saudí también es grande. En Singapur, a nivel táctico, sí que es verdad que los dos países no tienen una gran cultura táctica, Hmm, pero es muy diferente, completamente diferente. En Singapur, ya te digo, técnicamente son superdotados. Yo tenía hmm, gente, sí que es verdad que nuestro equipo también es un equipo especial, es como el Real Madrid allí, entonces seleccionas a lo mejor del país. claro. Pero bueno, dentro de que seleccionas a lo mejor, yo me quedé impresionado con cómo eran de buenos técnicamente, cómo trataban el balón. Y aquí, pues son buenos técnicamente, pero sobre todo lo que encuentras, no encuentras tanto medio centro, tanto media punta, sino que encuentras mucho más extremos Correcto. verticales de uno contra uno de estos ahí. Hmm, Hay un montón. Nosotros tenemos 5 en el equipo que en cualquier equipo en otro país serían titulares indiscutibles. Y tenemos 5 que al final no pueden jugar los 5, juegan claro. dos. Entonces, un poco la diferencia. Aquí les gusta mucho ir al duelo, luchar. Tienen una cultura de fútbol enorme. Al final creo que es el país con más participaciones en un mundial, creo, si no me equivoco, junto con Japón, de todo Asia. Y junto con Japón también es el país que más veces ha ganado la Copa Asiática, que es como la Eurocopa. Hmm, Entonces, la cultura de fútbol es brutal aquí. Hay mucha cultura de fútbol, pero lo que más me llama a mí la atención son las distancias a las que se juega. Al final son jugadores que les gusta mucho ir al duelo, mucho lucha, pelea, y eso hace que las distancias sean larguísimas y no te permita tener posesiones de balón largas o sobre todo las vueltas, los contraataques, pues eso les cuesta muchísimo más. hmm. Y en ello estamos, estoy sin que pierdan su naturalidad, jugando algo muy diferente a lo que jugábamos en Villarreal, pero con muchos matices muy similares, tratando de que esos chicos reduzcan esas distancias para seguir jugando a su juego y
y que no nos penalice tanto el tener esas distancias tan largas. Aunque cuesta, ¿eh? Claro, claro. Cuesta. Entiendo yo que al final el juego del Villarreal pues, es completamente distinto porque sí que es cierto que desde alevines infantiles en el Villarreal se implementa lo que luego llega al primer equipo, ¿no? Un fútbol pues prácticamente idéntico. Y eso justo te quería preguntar, el hecho de a lo mejor jugar a lo mejor un fútbol más con posesión, pero también utilizando un fútbol directo, ¿no? De juego vertical, rápido, con extremos, lo que has dicho, ¿no? Teniendo muchos extremos. Eso a nivel implementarlo desde el principio ha sido fructífero. ¿Le has visto ventajas o a lo mejor has tenido que ir introduciéndolo poco a poco? La ventaja es que venía de Singapur, que el contexto Mm, en este caso era bastante similar, que son jugadores siendo diferentes, mm, pero era bastante similar en cuanto a que las distancias eran bastante largas y son jugadores muy verticales, con diferentes características, pero muy verticales. Entonces no me costó tanto porque me imaginaba lo que venía y lo mismo. En mm, la primera semana de entrenamiento lo vi claramente, lo hablaba con los asistentes, pues tenemos que ir a esto, a esto y a esto, que nos habremos equivocado o no, mm. pero en ello estamos y la verdad que el equipo está jugando bien, está mejorando muchísimo y ya te digo, con esos matices, pero jugando un juego vistoso, la verdad, muy, muy vistoso. Muy bien, y ahora volveremos al tema de la metodología, pero quería hacer un breve impasse porque hay que recordar que tú estás entrenando al sub-18 del Al-Ettifaq. Quería preguntarte, porque seguramente a la gente le interese, ¿qué es lo que te motiva, José, para entrenar a ya no solo irte a Arabia y cambiar pues toda tu vida prácticamente, ¿no? Adaptarte a un nuevo país, una nueva cultura, etcétera, sino entrenar a unos chicos tan jóvenes, e irte a una cantera de este equipo? ¿Qué es lo que te motiva para tomar esa decisión? Bueno, pues hay varias motivaciones. Una es el proyecto que tienen aquí. Obviamente el aspecto económico, no te voy a engañar, pues Mm. también influye. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, que es el proyecto 2030. No sé si has escuchado hablar del proyecto Me suena, 2030. pero no estoy familiarizado, ¿no? Bueno, pues esto al final lo que es un proyecto de país, no es de fútbol. Pero este proyecto lo que va a hacer, lo que está haciendo, lo que estamos viendo es que el fútbol está mejorando mucho aquí, están trayendo mucha gente, lo vemos en primera división, pero en canteras también. Y el proyecto 2030 básicamente es que quieren reducir la dependencia del petróleo como economía Vale. principal del país. Entonces quieren fomentar el turismo, están mejorando en infraestructuras, salud, educación. Pues bueno, y el país está haciendo un cambio enorme con vistas a ese proyecto 2030 y en 2034 que quieren disputar el Mundial aquí, creo que está ya confirmado. Entonces es algo muy llamativo porque todo lo que están haciendo en el país ellos tienen una ambición enorme a nivel de fútbol, te hablo ya. Ellos quieren estar entre las 3 4 mejores ligas del mundo y bueno, pues parece que lo están consiguiendo. Empezaron con fichajes muy, muy llamativos como Cristiano, Neymar, todos los jugadores que hemos visto aquí, Benzema. Y creo que poco a poco, creo que esto era la primera, creo, esto ya no lo he hablado con nadie, pero creo que era la primera llamada de atención hacia el mundo de, oye, estamos armando aquí una liga potente. Y ahora creo que están firmando jugadores jóvenes con mucho talento. El caso en Caxía, ¿no? Que es el equipo de la misma ciudad, de X Fernández, que es un chico de Boca Juniors jovencísimo, de 22 años o 23. Todo apuntaba a que saliese a la Premier League o a un equipo potente de España y viene aquí. Entonces están apostando por este tipo de Marai Gray que está en nuestro equipo, que viene de Fulham, si no me equivoco. Gabri Jugadores Veiga de ese también creo, ¿no? Gabri Veiga también Gabri está. Veiga, exacto, Gabri Veiga, que lo firman en Al Ahly. Y bueno, creo que ahora la idea es firmar un poco jugadores más jóvenes con proyección a ese proyecto 2030, 2034 que se disputa el Mundial. Y la verdad que es un proyecto muy llamativo y eso me llamó muchísimo la atención, muchísimo. Y la ambición que tienen una ambición brutal, brutal, que seguro que conseguirán grandes cosas. Claro, porque en lo que comentabas, ¿no? Al final es una liga que sí que es cierto que desde Europa o desde nuestra posición ha sido una liga pues que se ha mantenido en la sombra, quizás no tan llamativa como las típicas, ¿no? La Premier, la Liga Española, la Liga Italiana, pero ya no solo es que estén firmando estrellas como Neymar, Cristiano, Benzema, sino que es lo que tú comentas, ¿no? Están firmando jóvenes promesas que el día de mañana pues serán referencia en sus selecciones a nivel mundial. Eso yo creo que también ha dado un impulso muy grande, ¿no? A que se dé más valor o que sea más mediática una liga tan, quizás tan, no tan reconocida a nivel europeo desde fuera, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Además, pues creo que una de las dudas que teníamos todos es el nivel competitivo de esta liga.
Hostia, va Gabri Veiga aquí y el nivel competitivo, ¿cómo va a ser? Uf, pues a mí, sinceramente, me ha sorprendido para bien, mucho. El nivel competitivo de la liga es altísimo y lo vemos en nuestra selección, por ejemplo, el ejemplo de Laporte. Laporte está jugando con nuestra selección y está al mismo nivel al que estaba jugando en la Premier o jugando en la liga. Así que bueno, lo que tengo que decir, por lo que veo todos los días, es que el nivel es muy, muy, muy alto. Hmm. Claro, al final es que, claro, desde fuera nosotros yo al final no consumo pues poco, ¿no? Veo a lo mejor algún partido que me sale a lo mejor en YouTube o en TikTok, pero sí que es cierto que ver tantas estrellas y ver a los chicos emergentes o a las nuevas estrellas del futuro en esa liga, pues te llama mucho la atención, ¿no? Y justo te quería preguntar, José, por que al final estás entrenando al sub-18 de cara a la temporada que viene, es cierto que no se ha acabado todavía la temporada. ¿Sabes más o menos la plantilla que vas a tener? Porque sí que es cierto que en Europa, al menos concretamente, por ejemplo, en el Villarreal, ya se sabe pues el juvenil A del año que viene, que muchos serán del Roda, etcétera, ¿no? Juveniles de tercer año. ¿Allí la dinámica es similar o la metodología es distinta? Aquí es diferente, la verdad. Bueno, te hago un inciso. Estoy en lo que sería un sub-18 en España. Aquí le llaman Mm, sub-17. Su 17. Aquí en Asia en general le llaman, Mm, es un año menos. vale. Pero sí, los chicos 2007, que es un juvenil de segundo año, sub-18 en España. Mm, Sería el segundo filial, porque solo hay un equipo por encima, que es el sub-19. Entonces el contacto con el primer equipo es pues, prácticamente diario, porque muchos jugadores míos suben a primer equipo. Y te enlazo esto porque te comento esto porque es un poco un enlace de lo que me has preguntado. A día de hoy está todo en construcción aquí, está todo evolucionando, está todo mejorando mucho, por lo que he podido ver a nivel infraestructura, especialmente en scouting. Y bueno, siendo que no tenemos sub-21 en el país, no tenemos sub-20, mm, sub-21, sub-23, y la distancia es un poco más grande, ya. pues ya se están poniendo un poco las pilas en el tema de scouting y porque necesitan jugadores que estando en mi equipo puedan incluso jugar con el primer equipo. Entonces esa distancia a nivel madurativo es muy grande y ahora están poniéndose mucho las pilas en el tema de scouting. Antes, y cuando yo vine aquí, también era los primeros meses, pues todo por medio de representantes. Te llamaba un representante o te llamaba a mi asistente porque yo era nuevo aquí. Oye, tenemos un jugador medio centro en esta posición, te envían un vídeo de highlights, pero claro, al final ya sabemos, los vídeos de highlights Sí, mm, sí, sí. es complicado sacar una opinión certera de lo que vamos a tener. Sí que es verdad que mi equipo es prácticamente nuevo porque el año pasado cambiaron un poco las categorías, entonces tengo casi 10 o 12 chicos nuevos que no estaban el año anterior. Y a priori esos chicos tienen contrato y seguirán el año que viene con el equipo. Más o menos sí que nos hacemos una idea de los jugadores que vamos a tener el año que viene y más o menos, más o menos. Sí que es verdad que puede cambiar, 4, 5, 6, pero no muchos. Mm. Así que por esa parte sí, pero ya te digo, gracias al scouting que están haciendo, que ahora mismo está todo mucho más organizado, todo mucho a nivel europeo está ahora mismo. Muy bien, claro, justo lo que has comentado me parece interesante porque normalmente pues aquí en España pues todos tienen filiales más un C, ¿no? Que es el caso del Villarreal, ¿no? Que tiene ese intervalo, ¿no? Entre el Claro. filial y el juvenil. En este caso, José, al no tener filial, ¿crees que una desventaja para los chicos subir directamente del sub-18 al primer equipo o crees que es un reto importante y que pueden demostrar lo que realmente valen? Bueno, creo que tiene su parte buena y su parte mala. Mm. En Italia funcionan con el mismo sistema. En Italia está el Primavera, que es el ¿Sí? sub-19, Mm. y a partir de ahí, primer equipo. Pues tiene sus cosas buenas, al final es una selección natural, el filtro es mucho más pequeño, por lo que te llegan jugadores muy preparados, los que más preparados están son los que van a ir al primer equipo, pero por otra parte, pues también tienes esa pérdida de muchos jugadores porque ese filtro es muy pequeño. Sí. Mm. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestro equipo, la idea es que todos los chicos, la idea es aumentar mucho el nivel, que lo estamos aumentando en todas las categorías, y todos esos chicos que no puedan estar en primer equipo, que al final por la diferencia madurativa van a ser pocos, 3, 4, 5 entre mi equipo y el de arriba, pues que el resto puedan salir cedidos, que puedan tener esa experiencia profesional en segunda división, en tercera y vayan formándose para poder el día de mañana llegar a primera división. Entonces, por eso te digo, tiene su parte buena y su parte mala. Los equipos de segunda división yo creo que se beneficiarán mucho de esto,
porque al final no tienen el presupuesto que puede tener un equipo de primera división y firmarán jóvenes y les tienen que hacer jugar y creo que se beneficiarán todas las partes. Así que, bueno, pues parte positiva y parte negativa. Pero sí que es verdad Claro. que pues, el salto es grande. Claro, porque al final son muchas categorías, ¿no? Por el medio, que por ejemplo en el caso del Villarreal, ¿no? Que es lo que más cercano nos une, tienes ese Villarreal C, ¿no? Que te sirve como de trampolín, por así decirlo, para llegar al filial y no llegar a lo mejor tan desubicado, ¿no? A primera red o a segunda división en este caso. Pero claro, tú como entrenador ya sabes o tienes la idea, ¿no? De que chicos a lo mejor están destacando, son carne de primer equipo. Eso a mitad de temporada, ya supongo que lo comentas con tu cuerpo técnico de, vale, este chico creemos que puede ya dar el salto el año que viene al primer equipo sin tener que a lo mejor quedarse un año más con nosotros, o ese se hace un balance a final de año. El balance final es a final de año, sí, pero Mm, sí que es verdad que vamos hablando. Nosotros ahora tenemos dos chicos que están yendo bastante con primer equipo a entrenar y, por ejemplo, sabemos que esos dos chicos, bueno, pueden estar conmigo y hacerme ganar muchos partidos, pero al final, lo que te comentaba, el filtro es muy mm, pequeño y lo que tenemos que claro. hacer es que esos chicos vayan tirando hacia arriba y cuanto antes mejor. Estamos teniendo ya ese tipo de reuniones y si no pasa nada, tampoco quiero adelantarme, pues algún jugador estará ya en dinámica siempre con primer equipo. dos mil Y, siete y 2008 incluso, el mm, paso es mm. tremendo. Bueno, sí, porque de hecho aquí en el Villarreal hay en el juvenil a varios 2007, ¿no? Vinatea, Joselillo, que al final, Sí, pues, quieras que no, sí, al sí. estar promocionados, pues, pueden tener Jugadorazos, ¿eh? aspiraciones, ¿no? Sí, sí, son, Sí, son sí. unos pepinazos, sí, totalmente. Y justo te quería preguntar, porque antes has comentado que tenéis mucha tendencia a utilizar extremos, ¿no? Que en el equipo son muy habituales, que de hecho yo creo que en Europa, al menos en el Villarreal, bueno, sobre todo en el fútbol español, es algo que se está perdiendo, ¿no? En extremo natural, por ejemplo, como Víctor Moreno, un extremo que te encare, que en el uno para Mm. uno sea determinante. En Arabia, ¿qué perfil de jugador es el que buscáis ya en cualquier posición? Porque, por ejemplo, en nivel defensivo, aquí se busca a lo mejor un central grandote, muy esbelto, muy espigado, con, por ejemplo, Pau Navarro, un perfil así. ¿Allí en Arabia tenéis alguna estructura de jugador idónea o es un poco el que veáis que tenga talento? Sí, depende un poco del club. En nuestro Mm, club sí que tenemos pues, ciertos requisitos por posición, especialmente por lo que demanda también el técnico del primer equipo, que es Steven Gerrard. Y bueno, sí que tenemos más o menos un prototipo de jugador a firmar. Y depende un poco de la posición. Pues, por ejemplo, extremos, ya te puedes imaginar, el entrenador inglés, pues que sean encaradores, sí. verticales, uno contra uno. Y eso lo tienen clarísimo. Y además firman muy bien ese tipo de jugadores. Luego, pues centrales, al final lo que estamos viendo es que los centrales, pues quizá fruto de ese juego que tienen ellos de distancias tan largas, pues no son tan limpios en salida de balón y estamos tratando de mejorar eso con los jugadores que tenemos y tratando de firmar jugadores que también tengan ese perfil. Y que el salto sea un poquito más liviano para ellos, porque sí que es verdad que el ir al duelo físico, el Claro. duelo, o sea, eso lo tienen, eso el jugador de aquí lo tiene. Entonces en eso el primer equipo no tiene ninguna queja. Pero claro, al final si te llega un central que no está preparado para en un segundo o en medio segundo resolver una situación, de presión alta contra Musa Dembélé o contra Toko Ekambi, que son, Claro, son sí, bichos, sí. pues no está preparado para jugar en ese nivel. Y estamos un poco mejorando en eso, en el prototipo de jugador que queremos. Pero sí, sí que tenemos un poco desde primer equipo las líneas a seguir. Hmm. Y yo supongo, José, que como entrenador de unos chicos tan jóvenes, ¿no? Juveniles, pues los segundo año, ¿no? Que al final es una edad pues muy delicada, ¿no? Porque estás pues a mitad de camino entre llegar en España al filial, ¿no? Y en el caso de Arabia llegar al primer equipo. ¿Cómo se gestiona a nivel mental el proceso madurativo de los chicos? Porque muchos a lo mejor ven que tienen las puertas semiabiertas, ¿no? Del primer equipo y a lo mejor un error te puede dejar un poco puedes caer en saco roto, perdón. ¿Cómo se gestiona eso a nivel mental? Sí, bueno, pues esta parte es un poco la más complicada porque no todo el mundo está preparado. Hablabas antes de Víctor. Hmm, Víctor es un fenómeno, Víctor Moreno. Pues es otro jugador que he entrenado y tampoco hay chicos como él preparados en esa parte también mental, que a Víctor le da igual jugar en primera división que en el hmm, juvenil, que juega igual, que es un sí, sí. chico. No todo el mundo está preparado para eso, no todo el mundo tiene ese nivel tan alto
de adaptación. Bueno, es una parte complicada porque también empiezan los primeros contratos profesionales, empiezan las tonterías que hacemos todos cuando tenemos esa Sí. edad. Sí que es verdad que aquí por lo menos no salen de fiesta porque no hay, pero tienen otros vicios. Pues el dinero que tienen se lo gastan mucho en ir a comer dulce, a tomar té, café, que Mm, les encanta con muchísimo azúcar, que son, quizá no es lo apropiado para un jugador de esa edad. mm. Y bueno, sí que estamos desde tratar de convencerlos, porque al final no somos ni generales ni tampoco creemos que con esa metodología diciendo, "Venga, tienes que hacer esto, esto, esto". Ellos tienen que darse cuenta también. Bueno, con el apoyo del psicólogo que tenemos en el club, estamos trabajando también bastante bien con los chicos, sobre todo que vemos que, pues bueno, que se pueden desviar y que tienen proyección. El tratar de hacerles ver cómo tiene que ser el cuidado, y pues jugadores de talla mundial como los que están llegando a Arabia, pues el caso más extremo es el de Cristiano, Sí, sí, que total. ven a diario pues el cuidado que tiene Mm, ese jugador, que en todos los detalles, pues también ayuda mucho a sus chicos. mm. Pero es un paso complicado, la verdad. Es un paso complicado en todos los países del mundo. Ya te digo, Víctor Morenos hay pocos. Sí, sí, total. Y de hecho yo creo que extremos como él en la cantera del Villarreal realmente no abundan, escasean porque es un extremo de los clásicos de siempre, como comentabas. Y supongo yo Sí. que después de entrenar tantos años, has visto un montón de jugadores. ¿Has tenido esa sensación, José, de decir, este jugador es carne de primera división, pero por su cabeza se va a quedar en el camino? Bueno, sí que ves alguno Mm, y alguno que no ha llegado también, que desafortunadamente no ha podido mm, llegar y que tenía cualidades. Está mm. feo decir nombres, pero No, no, hay sin algunos, sí, sí, nombres, pero sí, sí. supongo que habrás visto jugadores que dices, tiene mucho nivel, entiende muy bien el juego, pero a lo mejor se hunde cuando algún partido va Mm. mal, no recupera, y eso supongo que la Sí, cabeza sí. es muy importante, ¿no? Cuando a lo mejor un delantero, por ejemplo, lleva sin marcar gol a lo mejor 5 jornadas y en vez de tener una actitud positiva y ver el vaso medio lleno, se hunde y no reflota, ¿no? Sí, sí, claro, de esos hemos visto todos en muchas categorías. Por suerte, en Villarreal, Mm, es que esa parte se trabaja muy bien. Yo te diría que es el club que más cuidado tiene, pues en el área psicológica con el jugador. Tiene un montón de psicólogos y un montón de atención individual al jugador en ese aspecto y se te escapa menos. Pero aún así, pues sí, por supuesto, hemos visto jugadores que con muchas cualidades, quizá mejores cualidades que otros para llegar a la primera división, no están. claro. Ahora que comentabas el tema del Villarreal, que al final ya has pasado 8 años, es mucho tiempo, te quería preguntar por precisamente los nombres que comentabas antes, ¿no? Marcos Merino, Andrés Pardo, Sergio Moya, Pablo Ortiz, esa camada, ¿no? de directores deportivos, coordinadores, etcétera. ¿Qué recuerdas de esa etapa? Porque al final cada uno está en un equipo, Andrés en el Madrid, Marcos en el Atleti. ¿Qué recuerdas de esa época? Porque seguramente ellos fueron pues la época dorada a nivel de cantera. Ahora es cierto que la cantera ha cambiado, ¿no? A nivel de organización, etcétera. ¿Cómo recuerdas esos años con ellos al mando? Joder, pues yo la verdad que egoístamente me siento un afortunado, me siento un afortunado. Imagínate los nombres que has dicho, con los que hemos estado conviviendo en el día a día, con los que has podido compartir más o menos, pero siempre pues estando en la ciudad deportiva al final. Todos nos conocemos, todos aprendemos de todos y yo me siento un afortunado. Imagínate los nombres que has dicho, Pablo Ortiz, Sergio Moya, en este caso Sergio Moya sí que era bastante cercano a nosotros. Imagínate qué fenómenos estamos hablando. Raúl, que está en el América de México también, dirigiendo la cantera. Pablo Cañada, que no salió del Villarreal, pero es otro, pues, que estamos hablando de gente pues, muy preparada. Álvaro Peris, que fue con Andrés Pardo, también a secretaria técnica del Real Madrid. Pues, la verdad que yo me siento un afortunado y es una pasada el poder haber compartido con ellos esos momentos y el aprender de fútbol de todos. Y pues a la vista está lo que es el Villarreal, pues, lo que consiguió esta gente construir y que se le está dando continuidad, que es una pasada. Que hablamos de que el Villarreal es un pueblo de 50.000 Sí, habitantes sí, total, y total. parece que parece que hemos normalizado lo que está haciendo el primer equipo ahora de ir arriba en la liga o clasificarse para Champions o tener 15 jugadores de cantera en primer equipo como se ha tenido algún año o tener tantos jugadores en primera y segunda división.
es una locura, es una auténtica locura. Total. Y ya las dos últimas que quería hacerte, que yo creo que me parecen bastante significativas e importantes. La primera es que qué consejo, al final desde tu posición de entrenador, que has visto muchos jugadores, has entrenado bastantes equipos, has visto muchas metodologías de trabajo, ¿qué consejo le darías a un chico que está, pues eso, en esa etapa complicada de empezando cadete, que puede ya subir al juvenil, etcétera? ¿Qué consejo le darías? Depende un poco del chico también, ¿no? Pero Mm, que trate de disfrutarlo, porque al final, como hablábamos antes, el filtro es muy pequeño. Muchas veces presionamos mucho a los jugadores desde el club, los entrenadores, yo el primero, directiva, agentes, padres. No nos damos cuenta, pero ese chico tiene presiones sí, tremendas por todos los lados. Entonces, lo que le diría a ese chico es que disfrute, porque es que incluso estando en el Villarreal, en el Barça o en el Madrid, nadie le va a asegurar que en etapa cadete va a jugar en primera división. O nadie le asegura que una lesión no se pueda cargar su carrera. Y todos esos años que no disfrute de fútbol, pues son años que luego se arrepentirá de haber estado sufriendo con ansiedad o con presiones excesivas. Y si llega a primera división, pues lo disfrutará igual y estará orgulloso de todo el proceso. Que disfrute. eso es lo más importante, disfrutar el camino y lo que tenga que venir vendrá, porque entiendo yo también que muchos factores no dependen del propio jugador, que también es que el club te vea, que el club apueste por ti, que el entrenador también pues considere que eres una pieza importante, ¿no? Y eso creo que no todo depende del jugador, ¿no? O sea, el trabajo, la calidad técnica depende, pero hay otros Claro, factores claro. que son externos, supongo. Exacto, sí, sí, tal cual. Al final hay muchos factores. Cuanto más factores tenga de su parte o cuanto más disfrute el camino, pues muchísimo mejor. Mm. Eso es. Y ya la última que quería hacerte es que al final, pues lo que hemos comentado antes, ya llevas un par de años fuera de España, muy lejos de casa, ¿no? A la otra punta del mundo. ¿Qué esperas de este proyecto del Etifac, que llevas pues eso, apenas unos meses compitiendo? ¿Qué esperas a largo plazo del proyecto en el que estás, José? Bueno, pues yo creo que va a ser uno de los mejores equipos de Arabia Saudí, sin lugar a duda. Y en cantera, ya es un gran equipo en cantera, creo que va a ser, si no el mejor, entre los tres mejores, sin duda. Lo que están invirtiendo en infraestructuras, en gente, en jugadores, es una auténtica pasada. Me recuerda mucho a Villarreal, la verdad, la manera y un poco la estructura organizativa y cómo lo están tratando de desarrollar. Y creo que va a ser una cantera brutal en los próximos años. Así que esperemos, ojalá, que podamos brindar al primer equipo de muchos jugadores de cantera. Ojalá. En eso Ojalá. estamos trabajando. Eso es. Sí, y nosotros desde aquí lo celebraremos. Pues nada, José, ha sido un placer entrevistarte. La verdad que se me ha pasado muy rápido y de hecho me está avisando ya el Zoom Sí. que se me quedan 5 minutos para acabar la grabación. Nada, ha sido un placer. Si quieres comentar algo más, todo tuyo. No, nada, un placer, placer el mío. La verdad que una pasada, ha sido una charla más que otra cosa. Al final esto se agradece también. Y muy cómodo, me he sentido muy cómodo, ya nos conocíamos. Sí. También es bueno verte crecer, te estoy viendo también desde que, no sé cuántos años tendrías cuando empezaste, pero muy joven, 18, 18, 18. Ahora tengo 18, 23. 18. Imagínate, y ya pues, has dado un montón de pasos y también me alegra ver cómo la gente pues, que conoces desde hace un montón de tiempo está creciendo. Así que un placer hablar contigo y nada, aquí seguimos para lo que necesites y lo que pueda ayudar. Aquí estamos. Perfecto, José. Pues nos vemos en la próxima. Cuídate mucho, un amigo. Un Un abrazo, amigo. abrazo. Chao. Chao. Chao.